¿Qué pasaría si te dijera que el cielo se está abriendo en este preciso momento y que la tierra está respondiendo de maneras que desafían toda lógica? Lo que estás a punto de ver no son simples coincidencias, son señales que han sido predichas hace miles de años. Quédate hasta el final, porque lo que está sucediendo en este instante podría cambiar todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Una columna de humo tan delgada como un hilo flotaba sobre las calles mientras las cámaras captaban cada segundo. El video se volvió viral en cuestión de horas. ¿Viste el tamaño de esa cosa?, gritaban los testigos. «Mételo en el cuadro, rápido». Y eso fue solo el comienzo. Después de una década entera de búsqueda incansable, finalmente apareció un cofre antiguo que, según las leyendas, guardaba monedas de oro y joyas invaluables. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. A lo largo y ancho de territorio estadounidense, señales extraordinarias y aterradoras están manifestándose nuevamente. Y todo comenzó en el firmamento de Kansas. Un destello cegador rasgó las nubes como si el mismísimo cielo estuviera tocando la tierra con sus propios dedos. Las montañas no tardaron en responder, revelando un cofre dorado completamente sellado, grabado con símbolos de un pacto olvidado por siglos. Luego, desde las profundidades oceánicas, llegó una respuesta escalofriante. Una criatura pálida con aspecto de sirena emergió desde el Golfo, solo para hundirse nuevamente en las aguas oscuras segundos después. Y como si todo esto fuera un eco perfecto, el desierto mostró su propio testigo, un gigante tallado en piedra. Sus ojos miraban directamente hacia el cielo. Desde el cielo hasta las montañas, desde el mar hasta el polvo del desierto, toda la creación se movió en perfecta sincronía, cada reino despertando al mismo mandato divino. Estas no son casualidades, son profecías desarrollándose ante nuestros propios ojos. Permanece con nosotros y descubre qué sucede a continuación. Todo inició durante el atardecer sobre la ciudad de Kansas. Ese momento suspendido entre la luz del día y la llegada de la noche, cuando la claridad se desvanece pero la oscuridad aún no ha conquistado el horizonte. El cielo lucía denso, cargado con nubes grises y pesadas que no traían lluvia, solo un silencio inquietante. El aire estaba helado e inmóvil, como si el planeta entero hubiera presionado el botón de pausa. Entonces, sin previo aviso, las nubes se separaron violentamente y una luz blanca descendió desde las alturas. Era una luminosidad absolutamente pura que atravesó la capa de nubes, precipitándose hacia la superficie terrestre a velocidad vertiginosa. No se parecía a un rayo, no parpadeaba, no emitía ningún sonido. La luz cayó como una espada colosal, lanzada desde el firmamento, perforando el aire y detonando en un área residencial justo debajo, creando un anillo de fuego resplandeciente que se expandió instantáneamente. La luminosidad se propagó por todo el cielo, reflejándose en los edificios, haciendo que la ciudad entera pareciera estar envuelta en llamas celestiales. Momentos después, las llamas se disiparon, dejando solo una columna de humo arremolinado, blanco como la plata, que se retorcía y se estiraba hasta desaparecer entre las nubes oscuras. Los testigos describieron ese momento con voces temblorosas. Algunos gritaron aterrorizados, otros quedaron completamente paralizados. Conductores detuvieron sus vehículos en mitad de la calle. Familias completas salieron corriendo de sus casas. Las campanas de las iglesias comenzaron a sonar sin que nadie tirara de las cuerdas. La luz no produjo ningún sonido, pero el silencio que dejó a su paso era más ensordecedor que cualquier trueno. Los meteorólogos se apresuraron a explicarlo como una descarga de plasma, pero no había sistema de tormentas ni datos magnéticos que respaldaran esa teoría. No había actividad eléctrica registrada en cientos de kilómetros a la redonda.
Las pantallas de radar mostraban clima completamente tranquilo. Los instrumentos no registraron absolutamente nada. Fuera lo que fuera, surgió de la nada. Sin movimiento de nubes, sin patrones atmosféricos, solo una línea vertical que apareció y desapareció como si hubiera sido trazada por la mano de Dios. La imagen se difundió por todo el país y la gente comenzó a llamarlo la lanza del cielo. Los pastores recordaron a sus congregaciones que Mateo 24:27 había profetizado desde hace mucho tiempo tal visión. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Kansas, el corazón mismo de América, fue golpeado justo en el centro. Era simbólico, como si el cielo hubiera apuntado con precisión milimétrica hacia el alma de la nación. Los científicos buscaban datos, los creyentes buscaban significado. Para algunos era una anomalía eléctrica, para otros era un mensaje divino, una advertencia envuelta en luz. El evento no fue destructivo, fue un despertar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras el humo se disipaba y la oscuridad regresaba, las personas se quedaron de pie bajo ese cielo pesado, susurrando lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si el cielo ha perforado la tierra una vez, ¿qué sucederá cuando la perfore nuevamente? Pero espera, porque lo que pasó después fue aún más escalofriante. Mientras la luz que atravesó el corazón del país se desvanecía, los ecos de ese momento parecieron viajar hacia el oeste, hacia la columna vertebral misma de América. Y lo que encontraron allí desafiaría toda lógica histórica. Pocos días después, en lo profundo de las montañas rocosas, un grupo de excursionistas tropezó con algo semienterrado entre las rocas. Un cofre antiguo y oxidado encajado entre dos salientes, como si alguien lo hubiera ocultado allí intencionalmente hace siglos. Cuando lograron abrir el cofre haciendo palanca, el aire alrededor emanó un extraño aroma metálico. En el interior brillaban monedas de oro, gemas y reliquias que resplandecían incluso bajo la tenue luz de la cueva. Pero lo que realmente capturó todas las miradas fueron las marcas, inscripciones que nadie podía descifrar. Grabados a lo largo del borde, había caracteres hebreos antiguos, apenas visibles, pero inconfundibles, acompañados de líneas geométricas similares a las utilizadas en sellos del antiguo Medio Oriente. Arqueólogos de Denver y Jerusalén confirmaron posteriormente que la escritura coincidía con formas antiguas del hebreo, un idioma que no se conocía que hubiera llegado a las Américas. Los estudiosos debatieron múltiples teorías. Algunos argumentaron que era un engaño moderno, otros creían que eran los restos de viajeros perdidos, quizás una de las tribus expulsadas de Israel. Pero para muchos que seguían las noticias, el descubrimiento era más espiritual que accidental, un tesoro emergiendo de la tierra en respuesta a la luz que había brillado sobre Kansas. Josué 6:19 dice: «La plata y el oro son santos para el Señor». Estas palabras resonaron en sermones y titulares de periódicos. Para los creyentes, el momento no era coincidencia.
Cuando los cielos se abrieron y la luz brilló sobre el corazón del pueblo, las montañas respondieron exhibiendo sus riquezas. Era como si la creación misma estuviera exponiendo sus secretos, levantando su corazón oculto hacia el juicio de Dios. Pastores locales en Colorado comenzaron a llamarlo el Arca del Pacto, recordando los tesoros que una vez fueron consagrados a Dios en los días de Josué. El simbolismo era profundo. Cuando la luz penetra la tierra, lo que estaba escondido debe ser expuesto. Así como el oro de Jericó fue entregado por Dios, este descubrimiento también parecía llevar un mensaje. Ningún tesoro permanece enterrado para siempre bajo los ojos del cielo. Los arqueólogos continúan estudiando el cofre, pero incluso ellos admiten que el descubrimiento desafía la lógica histórica. ¿Cómo pudieron símbolos del viejo mundo quedar enterrados en el suelo del nuevo? Quizás la respuesta no está en la ciencia, sino en la profecía. Y si la tierra ahora entrega sus tesoros a la luz, lo que está oculto bajo las aguas también podría emerger pronto, porque el mar también debe revelar lo que ha mantenido en silencio. Y justo cuando pensabas que nada podía ser más perturbador que una luz celestial y un tesoro antiguo emergiendo de las montañas, el océano decidió mostrar su carta más escalofriante. No mucho después del descubrimiento en las rocosas, surgieron reportes desde el Golfo de México que enviaron ondas de terror por toda la costa. Una noche, una tripulación de pescadores frente a las costas de Luisiana grabó algo que no podían explicar. Bajo la superficie, su sonar mostró movimiento, lento, rítmico y masivo. Momentos después, el agua comenzó a agitarse violentamente. Desde las profundidades negras emergió una figura pálida que brillaba bajo las luces de inundación del barco. Los testigos describieron una piel tan blanca que reflejaba la luz del agua como si fuera vidrio, cabello dorado y largo que se pegaba a sus hombros, y ojos que eran inconfundiblemente humanos. Durante unos segundos inquietantes, la criatura emergió, mirando hacia los hombres en silencio. Luego extendió un brazo hacia la red antes de sumergirse nuevamente en la oscuridad. Cuando desapareció, la tripulación escuchó algo resonando a través del casco, un zumbido melódico bajo, como un canto, pero con capas de tonos que ninguna voz humana podría producir. Conmocionados, los hombres reprodujeron el audio para investigadores marinos locales, quienes confirmaron que el sonido no se parecía a ningún mamífero marino conocido. La frecuencia coincidía con la de la voz humana, entre 300 y 3000 Hz. Sin embargo, llevaba una resonancia submarina imposible para los pulmones humanos. Los científicos lo etiquetaron como una anomalía acuática no clasificada, sugiriendo quizás una especie no descubierta de criatura de aguas profundas. Pero cuando los buzos regresaron días después, el sonar no mostró nada. Las aguas habían quedado inquietantemente quietas. Para los creyentes, sin embargo, el encuentro recordaba las palabras de Job 41. ¿Podrás tú sacar al leviatán con anzuelo? ¿Te rogará muchas veces? La criatura no era simplemente una bestia. Era un símbolo, un susurro desde las profundidades. En las Escrituras el mar es más que agua. Representa el reino del caos, la prisión de espíritus caídos. El antiguo profeta Isaías habló del Señor castigando al leviatán, la serpiente huidiza, y matando al dragón que está en el mar. Ver tal ser emerger, incluso por momentos, se sintió para muchos como un presagio profético. El caos despertando antes del juicio. Pastores locales se reunieron a lo largo de la costa para orar, declarando que el evento era una señal de que las fuerzas espirituales estaban siendo desatadas. Si la tierra estaba revelando sus secretos y el mar estaba liberando lo que había ocultado, ¿qué más estaba por venir? Pero la historia no termina ahí, porque mientras el cielo, las montañas y el océano mostraban sus señales, el desierto estaba a punto de revelar algo que haría temblar los cimientos mismos de lo que entendemos sobre el pasado antiguo.
en lo profundo del desierto del suroeste, donde el calor abrasa la tierra y el silencio es absoluto, apareció algo que desafía toda explicación, una figura colosal, tallada en piedra sólida, con los ojos dirigidos directamente hacia el cielo. No era una formación natural. Los ángulos eran demasiado precisos, las proporciones demasiado deliberadas. Era como si alguien, hace miles de años, hubiera esculpido intencionalmente este guardián de piedra. Los geólogos que examinaron la estructura quedaron perplejos. La erosión sugería que la talla tenía al menos varios milenios de antigüedad, pero no había registros históricos de ninguna civilización en esa región capaz de realizar tal hazaña. Para los investigadores bíblicos, la figura recordaba las historias de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Podría este ser un remanente de aquellos tiempos antiguos? ¿Un testimonio de piedra de una era que la historia ha olvidado? La posición de la figura era especialmente inquietante. Sus ojos, tallados con una precisión asombrosa, apuntaban directamente hacia arriba, como si estuviera vigilando el cielo, esperando algo. Los lugareños comenzaron a llamarlo el Vigilante, y muchos creen que su aparición, justo después de los eventos en Kansas, las montañas rocosas y el Golfo de México, no es casualidad. Es como si toda la creación estuviera respondiendo a un mismo llamado, desde el firmamento hasta las profundidades de la tierra, desde las aguas hasta los lugares más áridos. Todo se está manifestando en perfecta sincronía, y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente escalofriante, porque estos 4 eventos, la luz en Kansas, el tesoro en las montañas, la criatura del mar y el gigante del desierto, no son eventos aislados. Están conectados de una manera que te dejará sin aliento. Desde el cielo hasta las montañas, desde el mar hasta el polvo del desierto, cada elemento de la creación parece estar respondiendo al mismo mandato divino. En la Biblia vemos patrones similares cuando Dios se manifiesta. En Éxodo, cuando Dios liberó a Israel, toda la creación respondió. El cielo envió plagas, el mar se abrió, la tierra tembló y las rocas dieron agua. En el libro de Apocalipsis, Juan describe señales en el cielo, bestias emergiendo del mar y la tierra revelando sus secretos antes del regreso de Cristo. Lo que estamos presenciando ahora parece seguir ese mismo patrón antiguo. Cada reino de la creación, aire, tierra, agua y piedra, está despertando simultáneamente. Teólogos de todo el mundo han comenzado a analizar estas señales, y muchos coinciden en que estamos entrando en un período profético significativo. El Apocalipsis 6, 12, 14 describe: hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de cilicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Estamos viendo los primeros indicios de estas profecías manifestándose en nuestro tiempo. Pero antes de que saques tus propias conclusiones, hay algo más que necesitas saber. Algo que ha estado oculto durante décadas y que está directamente relacionado con todo lo que has visto hasta ahora. Y está en el lugar más remoto e inaccesible del planeta, la Antártida. El último gran confín de la Tierra, una tierra de hielo infinito, temperaturas que congelan el alma y un mundo envuelto en secretos impenetrables. Mientras muchos la ven como una extensión estéril y sin vida, la realidad es mucho más extraña y perturbadora. Bajo el hielo, los investigadores han descubierto anomalías impactantes que desafían toda explicación. ¿Qué está realmente oculto bajo este páramo congelado? ¿Podría ser la clave para desbloquear algunas de las revelaciones bíblicas más profundas? Durante décadas, el acceso a la Antártida ha estado estrictamente controlado. El Tratado Antártico, firmado en 1959, mantiene el continente libre de actividad militar y explotación de recursos. ¿Pero por qué?
¿Por qué un lugar tan remoto y desolado necesita acuerdos internacionales y tanto secreto? ¿Qué se está ocultando al mundo? Los descubrimientos en la Antártida podrían sacudir nuestra comprensión de la historia, la fe y hasta la naturaleza misma de la creación de Dios. Acompáñanos mientras nos sumergimos profundamente en las verdades aterradoras que yacen bajo el hielo. La Antártida es el continente más misterioso de la Tierra. Es el lugar más frío, más seco y más ventoso del planeta. Sin embargo, bajo su grueso manto de hielo yacen secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre historia, ciencia e incluso profecía bíblica. A lo largo de los años, imágenes satelitales, mapas antiguos y exploraciones profundas del hielo han descubierto estructuras bizarras e inexplicables en la Antártida. ¿Y si este páramo helado no siempre fue un desierto congelado? Podría haber sido hogar de una civilización avanzada, una que fue borrada por un evento cataclísmico, similar al gran diluvio descrito en la Biblia. Exploremos algunos de los descubrimientos más impactantes que podrían apuntar a un pasado oculto y a la mano de Dios moldeando el destino del mundo. Espera un segundo. Antes de continuar, presiona ese botón de me gusta. Déjanos un comentario aquí abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Recientemente, imágenes satelitales revelaron lo que parecían ser tres estructuras similares a pirámides enterradas bajo el hielo. Sus bordes afilados y formas simétricas llevaron a muchos a especular. ¿Son estas formaciones naturales o son restos de una civilización antigua? ¿Podría ser posible que antes de que la Antártida estuviera cubierta de hielo fuera hogar de una sociedad avanzada? Justo como la Biblia insinúa sobre civilizaciones antiguas que fueron borradas por intervención divina. La idea de civilizaciones perdidas se alinea con relatos bíblicos de sociedades antiguas que fueron destruidas debido a su corrupción y rebelión contra Dios. Génesis 6:5-7 describe cómo Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y se arrepintió de haber creado al hombre, decidiendo borrar a la humanidad de la faz de la tierra con el diluvio. ¿Podría la Antártida albergar evidencia de una de estas civilizaciones prediluvianas, una sociedad avanzada que fue sepultada bajo capas de hielo como juicio divino? Pero las pirámides son solo el comienzo. Lo que se descubrió después cambiaría completamente nuestra comprensión de la historia humana y el papel de la Antártida en la narrativa bíblica. En 1946, el almirante Richard Byrd lideró una misión significativa a la Antártida, conocida como Operación High Jump. Esta expedición a gran escala, que duró 4 meses, involucró a un vasto equipo y considerable equipo con el objetivo principal de lograr objetivos militares en el reconocimiento de posibles ubicaciones para bases militares. Sin embargo, algo inesperado ocurrió durante la misión. Según un diario secreto, Byrd realizó un descubrimiento extraordinario. Había escuchado rumores sobre un pasaje que conducía al núcleo de la Tierra a través del Polo Sur. Durante uno de sus vuelos, afirmó presenciar vistas extraordinarias. Un terreno helado se transformó en tierra verde con una ciudad de cristal. Una aeronave fue tomada por una fuerza desconocida y objetos con forma de disco la guiaron hacia el maestro, quien expresó preocupación por el uso de armas nucleares y el futuro de la Tierra. Este relato sugiere que seres avanzados residen bajo la superficie y monitorean nuestras actividades. En 2017, científicos descubrieron en el mar de Amundsen restos de una selva tropical que prosperó hace 90 millones de años, a 900 kilómetros del Polo Sur. Las muestras revelaron polen fosilizado y raíces, demostrando que la Antártida tuvo un clima templado de 12 grados debido a altos niveles de CO2. El lago más grande de la Antártida yace bajo 2.700 metros de hielo.
Descubierto en 1996, tiene 240 kilómetros de profundidad y alberga microbios. Podría existir desde hace 15 millones de años. En 2022 se descubrió la colonia reproductora más grande de peces de hielo, más de 60 millones de nidos en el mar de Weddell, demostrando que la vida prospera incluso en condiciones extremas. Imágenes satelitales revelaron estructuras piramidales bajo el hielo. Restos de civilizaciones antiguas borradas por eventos cataclísmicos como el diluvio bíblico. El Tratado Antártico de 1959 mantiene estricto control sobre el continente. ¿Qué se está ocultando? Estos descubrimientos desafían nuestra comprensión de la historia y podrían ser señales de tiempos proféticos. Una sección de más de 4 metros del costado de un barco famoso se desploma sin aviso, desatando un pánico inesperado. ¿Te imaginas si eso ocurriera cerca de tu casa? Esto pasó cerca de San Diego, pero las advertencias no se detuvieron ahí. Llegaron hasta Los Ángeles. Al mismo tiempo, en Alabama, una cámara doméstica registró cómo una sala entera temblaba, como si la tierra misma intentara decirnos algo. Y no es solo eso. A lo largo y ancho de América, los cielos y la tierra están hablando. En el cielo, bandadas de gansos salvajes vuelan en patrones caóticos, como si fueran guiados por algo más. Sobre las ciudades, aros de humo flotan en silencio, como señales de otro mundo. Y bajo las aguas de las inundaciones aparece la silueta de un barco hundido, un eco antiguo que nos recuerda el arca de Noé. Esto no es coincidencia, son señales, mensajes claros de que el Creador nos está llamando la atención. ¿Será posible que Cristo esté mucho más cerca de lo que imaginamos? Si algo en tu corazón se mueve al escuchar esto, no lo ignores. Comparte este mensaje y mantente alerta. Testigos en toda América han reportado una visión tanto extraña como conmovedora. Una inmensa bandada de gansos llenando los cielos de repente, moviéndose con patrones poderosos e impredecibles. Sus alas golpean el aire como un trueno rodante, un estruendo tan abrumador que la gente se detuvo en seco, mirando hacia arriba con asombro reverente. Parecía que todo el cielo temblaba, relató un testigo, describiendo la sensación como majestuosa y a la vez sobrecogedora. Para muchos, esto no fue una migración cualquiera, sino algo cargado de un profundo significado espiritual. A diferencia de la plácida paloma, símbolo ancestral de la paz, el ganso salvaje, en la tradición cristiana, encarna una dimensión diferente del Espíritu Santo, sorprendente, poderoso, sabio e indomable. El vuelo impredecible de estas aves habla de los movimientos súbitos e inesperados del Espíritu, de su fuerza para guiar, para conectar y para conducir a las personas por senderos que jamás habrían imaginado. Tal como una bandada se mueve como un solo cuerpo, el Espíritu unifica corazones y dirige vidas con una potencia sobrenatural. La Escritura misma hace eco de este misterio. Juan 3:8 proclama: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El movimiento caótico, pero a la vez intencionado, de los gansos refleja esa verdad. El Espíritu no puede ser controlado y, sin embargo, su presencia es innegable. Y Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación gime, expectante aguardando su redención. ¿Podría el inquieto batir de estas alas ser parte de ese gemido? Un sermón visible escrito en los cielos americanos. Para los fieles, la visión de estos gansos es un recordatorio de que el Espíritu Santo sigue obrando, agitando corazones y preparando al mundo para el inminente regreso de Cristo. Su vuelo desordenado se siente como una alarma antes de grandes sucesos. Volcanes en erupción, terremotos que sacuden la tierra, tormentas rugientes. La propia creación parece estar dando la voz de alerta de que la historia avanza hacia su clímax.
Esto no es solo un fenómeno natural, es una llamada a despertar. Incluso a través del movimiento de las aves, Dios está hablando. Apocalipsis 1:7 nos advierte: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Los gansos en los cielos de América son más que simples alas en el viento. Son un recordatorio viviente de que el tiempo es corto y el Señor está cerca. Sobre los cielos de América, un fenómeno ha capturado la mirada de todos, dejando a la gente sin palabras. En Virginia, los residentes alzaron la vista y vieron un anillo de humo perfecto suspendido en el firmamento. Flotaba inmóvil, desafiando el flujo natural del viento, negándose a disiparse o esparcirse. Por largos minutos permaneció allí, un círculo inquebrantable grabado en el cielo, como si una mano invisible hubiera estampado un sello en las nubes. En las redes sociales, innumerables videos se viralizaron y millones de personas los veían, haciéndose la misma pregunta: ¿qué podría significar esto? Pero Virginia no estaba sola. En otras regiones de Estados Unidos se han captado anillos luminosos de luz, brillando intensamente en el cielo nocturno. Sus formas eran demasiado precisas, sus bordes demasiado nítidos para ser descartados como fenómenos climáticos ordinarios. Algunos círculos resplandecían con un profundo carmesí antes de transformarse en un blanco brillante, para luego desvanecerse en la oscuridad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Para muchos que los presenciaron, la imagen era a la vez hipnotizante y aterradora, distinta a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Las reacciones fueron variadas, pero el asombro fue universal. Es como si una mano invisible estuviera dibujando en el cielo, dijo una mujer mientras transmitía en vivo a sus amigos. Otros se arrodillaron en las calles, orando en voz alta, convencidos de que esto no era casualidad, sino una señal divina. Para ellos, esos círculos eran la caligrafía del cielo, recordándole a una nación inquieta que el tiempo apremia. Los científicos se unieron rápidamente a la conversación, ofreciendo explicaciones. Algunos sugirieron que el humo de los fuegos artificiales podría formar tales anillos. Otros propusieron que los gases de escape de aviones o raros efectos atmosféricos podrían esculpir el cielo en círculos perfectos. Sin embargo, estas teorías ofrecieron poco consuelo. ¿Cómo explican los fuegos artificiales anillos que aparecen en múltiples estados con días de diferencia? ¿Cómo podrían los gases de escape permanecer en formas tan precisas, inamovibles por el viento? Incluso los expertos admitieron que el fenómeno sigue siendo inusual y poco comprendido. La Biblia, sin embargo, ofrece una perspectiva asombrosa. El profeta Joel registró las palabras del Señor: «Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». ¿Qué son estos anillos de humo sino columnas formadas en círculos, advertencias suspendidas sobre nosotros? Y Apocalipsis 1:7 declara: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Estos círculos perfectos, flotando en el cielo para que todos los vean, hacen eco de esa promesa, señales escritas en los cielos que nadie puede ignorar.
Incluso la forma misma tiene un significado profundo. El círculo es el símbolo más antiguo de la eternidad. Sin principio, sin fin, ver tales círculos brillando en los cielos americanos se siente como un sermón de la propia creación. Los cielos nos recuerdan que, mientras nuestro mundo tiembla y se descompone, los propósitos de Dios son inquebrantables, eternos y avanzan rápidamente hacia su cumplimiento. Estos anillos misteriosos son más que simples curiosidades. Son alarmas, son mensajes, son señales de que la historia se precipita hacia su clímax. Descartarlos como meros accidentes es cerrar los ojos a una profecía que se despliega ante nosotros. Para aquellos que creen, son recordatorios de que Jesús viene pronto, y en efecto, todo ojo le verá. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Ignorarás los círculos en el cielo o prestarás atención a su mensaje? La llamada es clara. Arrepiéntete. Ora. Prepara tu corazón. El Eterno nos habla a través del humo y la luz. El Rey está cerca. En los últimos meses, tornados devastadores han desgarrado Estados Unidos, dejando un rastro de ruina en Kentucky, Missouri y Virginia. Barrios enteros fueron triturados en cuestión de minutos, mientras remolinos gigantescos atravesaban pueblos con una fuerza imparable. Los techos fueron arrancados de las casas, los árboles se partieron como ramas secas y los vehículos fueron lanzados por los campos como si fueran juguetes. Familias enteras regresaron para encontrar sus hogares reducidos a montones de escombros, sus vidas cambiadas para siempre en un lapso de minutos. Testigos oculares describieron el horror con voces temblorosas. El sonido era como 1000 trompetas, dijo un sobreviviente. El suelo mismo temblaba, se sentía como si la tierra se estuviera desmoronando. Otros relataron cómo el cielo se oscureció y el viento aullaba. Un caos tan abrumador que parecía más que simple naturaleza. Se sentía como un juicio. Videos capturaron la furia. Embudos giratorios destrozando todo a su paso, dejando silencio y cenizas a su estela. La Biblia no deja tales imágenes sin significado. Nahum 1:3 declara: Jehová tiene su camino en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Los tornados no son solo eventos meteorológicos, son ilustraciones vivientes del poder y la presencia de Dios. Cuando el cielo se retuerce en un embudo mortal, es como si la creación misma se inclinara ante la soberanía de su Hacedor, recordándole a la humanidad que ninguna estructura, ninguna riqueza, ningún logro puede resistir su aliento. Los tornados golpean de repente sin previo aviso, arrasando con todo a su paso. Despojan todas las ilusiones de seguridad, exponiendo la fragilidad de los cimientos humanos. Jesús mismo advirtió que una casa edificada sobre arena no puede resistir cuando llegan las tormentas. El torbellino es un sermón en movimiento. Las vidas construidas sobre frágiles cimientos mundanos se derrumbarán en el día del juicio. Sin embargo, incluso en su terror, los tornados conllevan un mensaje de esperanza. Nos recuerdan que solo Dios puede ser nuestro refugio. Solo aquellos cuyas vidas están ancladas en Cristo resistirán la tormenta final. Cada nube en forma de embudo, cada rugido del viento, cada ciudad destrozada es un llamado. Deja que Dios sea tu refugio ahora, antes de que llegue el torbellino mayor del juicio. Los tornados en América son más que tormentas feroces. Son advertencias escritas en el viento y las nubes, instando a todos los que ven y oyen. El día del Señor está cerca. En medio de las históricas inundaciones que asolaron América, un descubrimiento inesperado dejó a muchos asombrados. Un viejo barco fue hallado sumergido en el lecho de un río, justo en el centro de la zona anegada, como si el tiempo lo hubiera conservado hasta su revelación. Parecía haber permanecido inmóvil durante mucho tiempo, aguardando que la naturaleza lo desvelara de una forma sorprendente. De inmediato, la gente pensó en el arca de Noé, viéndolo como un recordatorio en medio del diluvio actual.
Algunos comentaron, es como si la historia bíblica se estuviera repitiendo en América. Se alza como la imagen del arca de salvación en medio de la gran inundación, no como un mero objeto antiguo, sino como una señal divina, un arca de salvación en nuestro tiempo, recordándonos que la historia bíblica sigue siendo vital y vigente. La Biblia declara claramente en Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. La imagen de este barco, emergiendo en medio de la inundación americana, no es solo un vestigio físico del pasado, sino también una promesa de redención de Dios, un recordatorio del día del juicio y de la protección a través del agua. Desde que Noé entró en el arca, Dios ha preparado un lugar de salvación para aquellos que confían en Él. Y ahora, en el contexto de la catástrofe natural que enfrenta Estados Unidos, esa promesa resuena una vez más. El arca sumergida no es solo un viejo naufragio, sino también un símbolo de la protección divina en un tiempo de juicio, cuando las aguas arrastran toda debilidad humana. El arca de salvación es el único refugio que puede protegernos de la destrucción. La inundación actual es un recordatorio de la fragilidad de este mundo, mientras que el arca es una señal de la poderosa preservación de Dios. Esto no es una coincidencia. Este evento está repitiendo las muchas réplicas del gran diluvio en la historia bíblica. Entra en el arca de salvación que es Jesús, porque Él regresará tal como lo prometió en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Prepárate para ese día, porque el juicio final se acerca. En los últimos meses, terremotos han azotado áreas de América consideradas durante mucho tiempo geológicamente estables, dejando a las comunidades aturdidas y conmocionadas. Ciudades que se creían a salvo de tales desastres se han encontrado de repente en terreno inestable. Lo que antes parecían cimientos sólidos, ahora se desmorona en un instante, dejando edificios reducidos a escombros y carreteras partidas en dos. Residentes que creían que sus hogares estaban seguros se vieron obligados a huir mientras la misma tierra bajo sus pies temblaba y se agrietaba. La dura realidad ha golpeado. Nada es tan seguro como parece. Esto no es solo un desastre natural, es un recordatorio de algo mucho más profundo. Hebreos 12:26-27 declara, una vez más, y con esto demuestro la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que permanezcan las inconmovibles. Los terremotos en América no son simplemente el resultado del desplazamiento de las placas tectónicas. También son una advertencia, un sacudimiento divino que revela la fragilidad de todo lo que los humanos hemos construido, ya sea la solidez de un edificio o la confianza que depositamos en nuestros propios esfuerzos. Todo puede desmoronarse en un instante. Solo lo que pertenece a Dios permanecerá inquebrantable. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Cuando la tierra tiembla, no solo se pone a prueba el suelo físico. Estos temblores exponen las grietas en los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas, riqueza, poder, estatus e incluso la fe. Nos recuerdan que una vida construida sobre cualquier cosa que no sea Cristo finalmente se derrumbará. Así como los edificios colapsan bajo la tensión de los movimientos de la tierra, así también lo hará cualquier cimiento que no esté arraigado en la estabilidad eterna de Jesucristo. Si bien estos terremotos pueden ser aterradores, también conllevan un poderoso mensaje de esperanza.
podrían ser un adelanto del gran sacudimiento prometido antes del regreso del Señor. Apocalipsis 6:12 describe el gran temblor que precederá el regreso de Cristo. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El temblor de la tierra es un recordatorio de que Dios tiene el control y que todas las cosas un día serán renovadas. Por lo tanto, esto no es solo un llamado al miedo, es un llamado a regresar al verdadero fundamento. Mientras estos terremotos sacuden la tierra, que nos sacudan a nosotros para despertar, que nos recuerden volver a Cristo, el único cimiento que no puede ser movido. El arrepentimiento, la oración y una firme postura en nuestro Salvador son las únicas respuestas que nos mantendrán seguros cuando llegue el gran sacudimiento final, porque Cristo viene a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, que nunca serán sacudidos. Los extraños sucesos que se despliegan en América, desde potentes tornados hasta inundaciones devastadoras y fenómenos naturales insólitos, no son caprichos del azar, son señales inequívocas que Dios envía a la humanidad, recordándonos su inminente regreso. La Biblia es extremadamente clara sobre estas advertencias. En Mateo 24:7, Jesús nos avisó que antes de su venida habría guerras, hambrunas, terremotos y desastres naturales. Estos eventos actuales no son meros cataclismos, sino una invitación de Dios para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Como dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todos estos fenómenos son un anticipo del juicio venidero, pero también son una llamada al arrepentimiento, un cambio de corazón en preparación para su regreso, cuando todo ojo le verá. La pregunta de cuándo regresará Jesucristo ha fascinado a la humanidad durante siglos. Es una interrogante que ha encendido la imaginación, alimentado predicciones e incluso provocado mucha especulación y debate. Desde antiguas profecías hasta gráficos modernos, las personas han sentido una profunda curiosidad por la promesa de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en un mundo que parece cada vez más caótico e inestable, la pregunta persiste: ¿cuándo volverá Jesús? En el ámbito de la teología cristiana se han propuesto numerosas teorías, con muchas personas fijando fechas para el regreso de Cristo basándose en cálculos complejos. Algunos afirman que 2028 o incluso 2034 son los años en que el mundo llegará a su fin y Cristo vendrá a restaurar su reino. Desde las tempranas predicciones del año 1000 hasta las muy publicitadas fechas de 2011 y 2012, las predicciones sobre el regreso de Cristo abundan. Sin embargo, ¿qué dice realmente la Biblia sobre cuándo regresará Jesús? En primer lugar, la Biblia deja cristalino que Jesucristo, de hecho, regresará. Él mismo lo prometió, y las Escrituras afirman esta verdad repetidamente. Hechos 1:11 relata el momento en que Jesús ascendió al cielo. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas palabras, pronunciadas por ángeles a los discípulos, marcaron la primera de muchas afirmaciones sobre el regreso de Cristo. En Mateo 24:30 Jesús dijo: «Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Esta declaración confirma que Cristo regresará en una gloria visible e inconfundible. Zacarías 14:4. Incluso profetiza la ubicación exacta de su regreso, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Estos pasajes, junto con muchos otros, afirman la certeza del regreso de Cristo y ofrecen esperanza a los creyentes.
Este evento tan esperado señalará el fin del sufrimiento humano y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Como seguidores de Jesús, los discípulos estaban ansiosos por comprender más sobre su segunda venida. En Mateo 24:3 preguntaron: «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo». En respuesta a esta pregunta, Jesús proporcionó una descripción detallada de los eventos que precederían su regreso. Estos eventos, a menudo llamados las señales de los tiempos, incluyen guerras, hambrunas, terremotos, persecución y falsos profetas. Si bien estos eventos han ocurrido a lo largo de la historia, su intensificación marca la aproximación del fin de los tiempos. Una de las señales más importantes que Jesús mencionó es la gran tribulación, un periodo de sufrimiento sin precedentes. Mateo 24:21 afirma: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». La gran tribulación será un periodo de intensa prueba para los creyentes, pero también será un catalizador para los eventos finales que traerán el regreso de Cristo. Sin embargo, es importante destacar que el período de tribulación no es el evento final. Según Mateo 24, 29, 30, después de la tribulación ocurrirán perturbaciones cósmicas y Jesús regresará con poder y gloria. Aquí es donde su regreso se convierte en un evento visible y culminante. La séptima trompeta sonará señalando su llegada, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. Aunque la Biblia nos da señales para estar atentos, deja meridianamente claro que el momento exacto del regreso de Jesús no es algo que podamos conocer. En Mateo 24:36, Jesús dijo: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie conoce el día ni la hora». A pesar de que varias personas a lo largo de la historia han intentado precisar la fecha exacta del regreso de Cristo, la Biblia advierte contra tales predicciones. Por muy tentador que sea calcular o adivinar, Jesús mismo dijo que no nos corresponde a nosotros saberlo. Nuestro enfoque, en cambio, debe ser vivir fielmente nuestras vidas en preparación para ese día. Dado que el momento del regreso de Cristo es desconocido, Jesús llama a sus seguidores a permanecer vigilantes y preparados en todo momento. En Mateo 25:13 advierte: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Jesús también dio varias parábolas para enfatizar la importancia de estar preparados. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, 5 vírgenes prudentes estaban listas con aceite para sus lámparas, mientras que 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas y se perdieron el banquete de bodas. Esta parábola subraya la necesidad de estar espiritualmente listos para el regreso de Cristo, ya que no sabemos cuándo vendrá. A medida que pasa el tiempo y el regreso de Jesús se retrasa, algunos se han burlado de la idea de su venida. En 2 Pedro 3:4, Pedro profetiza que en los últimos días surgirán burladores, diciendo: «¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Sin embargo, Pedro nos recuerda que los tiempos de Dios no son como los nuestros. Aunque percibamos un retraso, no es señal de inacción, sino de la paciencia de Dios y su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9 afirma, en otras palabras, que la demora en el regreso de Cristo es una manifestación de la misericordia divina, dando a más personas la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. Aunque no sabemos cuándo regresará Cristo, podemos consolarnos con la certeza de que Él volverá. Su regreso marcará el fin del sufrimiento y el establecimiento del reino eterno de Dios.
Para aquellos que han permanecido fieles, será un tiempo de regocijo y recompensa. Para aquellos que no, será un tiempo de juicio. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Será el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, un tiempo en que las injusticias se corregirán y el mundo será restaurado a la perfección que Dios originalmente pretendió. Sin embargo, su regreso también sirve como un llamado a la acción. Como cristianos, estamos llamados a vivir fielmente y a difundir las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús dijo: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Mateo 24:14. Aunque no podemos saber el momento exacto del regreso de Cristo, la Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo prepararnos. Debemos vivir vidas de santidad, vigilancia y fidelidad. Aquí tienes algunos principios clave. Vive con expectativa. Debemos vivir cada día como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento. Esto no significa que abandonemos nuestras responsabilidades o dejemos de vivir en el presente, sino que mantengamos nuestros corazones enfocados en la eternidad. Permanece fiel. Jesús advirtió contra la complacencia, como se ve en la parábola del siervo infiel, Mateo 24:45. Debemos seguir sirviendo a Dios y a los demás, manteniéndonos fieles a sus enseñanzas hasta su regreso. Prepárate para el juicio. El regreso de Jesús traerá tanto recompensas como juicio. Debemos asegurarnos de estar espiritualmente preparados, viviendo de acuerdo con sus mandamientos y buscando su justicia. Proclama el Evangelio. Una de nuestras principales responsabilidades como cristianos es compartir el Evangelio del reino con otros, preparándolos para el regreso de Cristo. El regreso de Jesucristo es la esperanza suprema de la fe cristiana. Es la culminación de todas las promesas de Dios y el punto culminante de la historia. El regreso de Jesús traerá el establecimiento del reino de Dios, donde la justicia, la paz y la rectitud reinarán para siempre. Mientras esperamos su regreso, podemos consolarnos con las palabras de Apocalipsis 22:20, donde Jesús dice: «Ciertamente vengo en breve». El tiempo de su regreso es incierto, pero su promesa es segura. Debemos permanecer fieles, vigilantes y preparados para ese glorioso día en que Él regresará para establecer su reino en la tierra. ¿Acaso la Biblia confirma que Jesús regresará? Sin lugar a dudas, la Escritura deja innegablemente claro que Jesús regresará a la tierra. Desde las propias palabras de Jesús hasta las profecías encontradas en el Antiguo Testamento, las Escrituras afirman la segunda venida de Cristo. En Hechos 1:11, cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, los discípulos se quedaron mirando al cielo. Los ángeles se les aparecieron y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Este pasaje enfatiza que Jesús, quien ascendió en presencia de sus discípulos, regresará de la misma manera, física y visiblemente. Jesús mismo también habló de su regreso en muchas ocasiones. Mateo 24:30 captura una poderosa declaración de su segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En Zacarías 14:4 encontramos el lugar profetizado de su regreso. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Estas profecías proporcionan un testimonio claro y consistente a lo largo de la Biblia sobre la certeza del regreso de Jesús.
Si bien tenemos la seguridad de que Jesús regresará, la Biblia también nos habla de los eventos que precederán su segunda venida. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. En respuesta, Jesús dio una explicación detallada de las señales que marcarían los tiempos finales. En Mateo 24:6-7, Jesús menciona guerras, hambrunas y terremotos como algunas de las primeras señales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Estas señales han ocurrido a lo largo de la historia, pero Jesús señala que se intensificarán en los últimos días. Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Al mirar el mundo hoy, podemos ver la creciente frecuencia e intensidad de estas señales. Sin embargo, según Jesús, incluso estas señales no son el fin, sino que sirven como precursores de los eventos finales. La Biblia también advierte que durante este periodo el engaño se descontrolará. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La prevalencia de falsos maestros y doctrinas, tanto dentro como fuera de la iglesia, es una señal de que el regreso de Cristo se acerca. Uno de los eventos clave que Jesús mencionó fue la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento y adversidad sin precedentes. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este período de sufrimiento estará marcado por una intensa persecución y agitación global. La descripción de Jesús de la tribulación se detalla aún más en Apocalipsis 6:18, que describe una serie de juicios, incluyendo guerras, plagas y el ascenso del anticristo. Es durante este tiempo que los creyentes enfrentarán una gran oposición. Sin embargo, también servirá como una última oportunidad para que la humanidad se arrepienta antes del regreso de Cristo. El momento del regreso de Cristo es objeto de diversas interpretaciones entre muchos cristianos, especialmente en lo que respecta al concepto del arrebatamiento. Algunos sostienen que Jesús llevará secretamente a sus seguidores al cielo antes de que comience la tribulación, mientras que otros creen que el arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación. Sin embargo, Mateo 24:29-31 ofrece claridad al respecto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje deja claro que el regreso de Cristo ocurrirá después de la tribulación, no antes. No hay evidencia bíblica de un arrebatamiento secreto, y la idea de que los creyentes sean llevados antes del tiempo de angustia no está respaldada por las Escrituras. Jesús les dijo claramente a sus discípulos que nadie conoce el momento exacto de su regreso. Mateo 24:36 afirma, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A pesar de todas las predicciones y cálculos a lo largo de la historia, la Biblia deja claro que solo Dios sabe cuándo regresará Cristo. Esta incertidumbre sobre el momento del regreso de Cristo tiene un propósito mayor. Anima a los creyentes a permanecer vigilantes, fieles y preparados en todo momento, ya que no sabemos el día ni la hora en que Él regresará. Mateo 24:42 nos dice,
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A medida que el tiempo transcurre, algunos podrían empezar a dudar de la promesa del regreso de Cristo. En 2 Pedro 3:4, Pedro advirtió que en los últimos días se levantarían burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos escarnecedores argumentarían que la vida continúa como de costumbre y que el regreso de Jesús parece improbable. Sin embargo, Pedro continúa explicando que la demora en el regreso de Cristo se debe a la paciencia de Dios. 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La demora de Dios en enviar de vuelta a Cristo no es una señal de fracaso, sino una señal de su misericordia, dando tiempo a la gente para que se arrepienta y sea salva. Aunque no conocemos el momento exacto del regreso de Cristo, no debemos ser pasivos en nuestra espera. Jesús llama a sus seguidores a ser vigilantes, activos y fieles mientras aguardamos su regreso. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En Mateo 25, Jesús dio varias parábolas para ilustrar cómo debemos vivir a la luz de su segunda venida. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, nos enseña a estar preparados con suficiente aceite espiritual para mantener encendidas nuestras lámparas. La parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, nos llama a ser fieles mayordomos de los dones que Dios nos ha dado, usándolos para servir a los demás y crecer espiritualmente. La parábola de las ovejas y los cabritos, Mateo 25:31-46, nos recuerda mostrar amor y compasión a los necesitados, especialmente a los más pequeños. Las enseñanzas de Jesús dejan claro que debemos servir activamente, velar y orar mientras esperamos su regreso. El regreso de Jesucristo representa la esperanza definitiva para los creyentes. Simboliza el fin del sufrimiento, la derrota del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Cuando Él regrese, todas las cosas serán renovadas y la voluntad de Dios se cumplirá en la tierra como en el cielo. Apocalipsis 21:3-4 ofrece un hermoso vislumbre del futuro. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el futuro glorioso que aguarda a quienes permanecen fieles a Jesucristo. Su regreso traerá paz, justicia y vida eterna a todos los que formen parte del reino de Dios. Recientemente se ha debatido sobre los misteriosos avistamientos de drones que han sido reportados en Estados Unidos. Desde el desierto de Nevada hasta los cielos de Nueva Jersey, la repentina aparición de objetos voladores no identificados ha alcanzado incluso a grandes ciudades de todo el mundo, provocando intensos debates sobre su origen y propósito. ¿Son estos fenómenos inexplicables un mensaje de Dios entregado de formas que apenas podemos comprender? A medida que los avistamientos siguen aumentando en Estados Unidos y en todo el mundo, nos dejan con una pregunta apremiante. ¿Estamos presenciando una señal divina o un misterio tecnológico? Acompáñanos mientras nos sumergimos en este cautivador enigma y exploramos las posibilidades detrás de estos extraordinarios eventos. Formas triangulares, deslizándose silenciosamente por el cielo nocturno. Suena como algo sacado de una superproducción de ciencia ficción, ¿verdad? Pero para los habitantes de Nueva Jersey, este escenario inquietante es demasiado real. Imagínate conduciendo por una carretera rural aislada, con las estrellas esparcidas en un cielo tranquilo, cuando de repente
Una enorme nave triangular aparece flotando justo encima de ti. Su parte inferior brilla con 3, quizás 4 luces, como si estuviera observando discretamente. No hay zumbido de motor, ni chirrido mecánico, ni siquiera el tenue murmullo de un dron. Solo un silencio inquietante y opresivo que parece más fuerte que cualquier sonido. Estos misteriosos triángulos, si es que aún podemos llamarlos drones, han encendido debates interminables en Nueva Jersey y mucho más allá. Algunos están convencidos de que son ovnis, otros creen que son parte de un proyecto militar clasificado, y luego están aquellos que sugieren algo más profundo. ¿Podrían estas extrañas y silenciosas naves estar ligadas a una señal divina? Después de todo, su aparición desafía el orden natural, dejando espacio para preguntas sobre si su presencia está destinada a acercarnos a algo más grande que nosotros mismos. ¿Podrían estos avistamientos ser parte del plan de Dios para despertar a la humanidad? Es difícil ignorar lo que la gente está viendo. No son luces vagas y borrosas, ni objetos distantes que se desvanecen en la noche. Son tangibles, reales y aparecen con una frecuencia creciente. Si son de origen humano, quien quiera que esté detrás de ellos posee una tecnología tan avanzada que raya en lo sobrenatural. Por ahora, los residentes de Nueva Jersey se quedan con más preguntas que respuestas. ¿Son estas naves una señal de Dios? ¿Son visitantes de más allá de nuestra comprensión? ¿O son parte de la propia evolución tecnológica de la humanidad? Sean cuales sean estos fenómenos, nos dejan con una pregunta persistente. ¿Es este un mensaje de arriba esperando que lo comprendamos ahora? En 2013, un partido de béisbol de ligas menores se tornó surrealista cuando un objeto triangular con 1.100 luces brillantes se cernió sobre el estadio, cautivando a jugadores y aficionados. Los teléfonos grabaron la escena y un jugador lo llamó una nave espacial alienígena. ¿Era realmente un ovni? La mañana del 9 de octubre de 2019, una visita aparentemente ordinaria a un centro comercial en Panamá se convirtió en un evento extraordinario. Un objeto metálico silencioso apareció en el cielo, su superficie brillante y cambiante y su estructura similar a una cúpula exhalaban un aura de otro mundo, diferente a todo lo familiar. Los testigos grabaron rápidamente el extraño suceso y las imágenes pronto circularon en línea, encendiendo la curiosidad en todo el mundo. Los entusiastas de los ovnis diseccionaron cada fotograma, pero el misterio solo se profundizó. ¿Era un experimento ultrasecreto o algo mucho más allá del reino de la comprensión humana? El 11 de agosto de 2014, el cielo de Houston se iluminó con un misterioso círculo de luces, lo que desató rumores de ovnis mientras fotos y videos inundaban las redes sociales. Las luces se movían de forma independiente, alimentando la especulación sobre su origen. La doctora Carolyn Sumner sugirió explorar explicaciones no extraterrestres, pero nunca surgió una respuesta oficial. El misterio perdura, con teorías que van desde drones hasta reflejos de luces de estadio. Sin embargo, muchos creen que fue algo extraordinario. Frente a los milagros y misterios de la vida de Jesús, algunas teorías contemporáneas proponen una perspectiva radicalmente distinta a la fe cristiana. Mientras los creyentes afirmamos la doctrina bíblica del nacimiento virginal, que el Espíritu Santo cubrió a María y la dejó encinta de forma sobrenatural, como Lucas 1:35 nos dice, haciendo que el eterno Hijo de Dios pasara de la eternidad a la humanidad a través del vientre de María. Algunos entusiastas de los ovnis ofrecen explicaciones muy diferentes. Hay quienes creen que seres de otros planetas a bordo de una nave espacial inyectaron a María con el esperma de un ser extraterrestre.
Otros sostienen que el ángel Gabriel, descrito en los evangelios, era en realidad un científico alienígena que inseminó artificialmente a María para crear a Jesús. En este escenario, por supuesto, María aún podría ser considerada virgen, ya que nunca habría tenido una relación íntima con nadie. Sin embargo, en esta narrativa no habría habido ningún milagro, como la cristiandad ortodoxa ha afirmado desde el primer siglo. Según estas ideas, Jesús sería un híbrido, parte humano, parte alienígena. Se dice que poco después del nacimiento de Cristo, seres de otros mundos se aparecieron a los pastores en un campo para anunciar este extraordinario evento. Comprensiblemente, los pastores confundieron a estos gloriosos alienígenas con ángeles, comparar Lucas 2. Se afirma que estas entidades también estuvieron involucradas en otros aspectos de la vida de Cristo. Por ejemplo, se nos cuenta que no fue la estrella de Belén la que guió a los Reyes Magos a la casa de Jesús, Mateo 2:7. En cambio, una nave espacial que volaba a gran altura en la atmósfera habría guiado a los sabios a la morada de Jesús, del mismo modo que una nave anterior habría guiado a los israelitas en el desierto como una columna de fuego. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo no habría descendido sobre él en forma de paloma, como Mateo 3 indica. En su lugar, algún tipo de energía visible se habría proyectado desde una nave espacial flotando en el cielo, descendiendo sobre Jesús. Incluso, se niega que Jesús realizara milagros entre su pueblo como el Nuevo Testamento afirma. Se dice que seres de otros mundos, en sus ovnis, estuvieron involucrados en toda la obra que Jesús hizo en la tierra. Los evangelios relatan muchas historias de Jesús sanando a los lisiados y cojos. Estas no habrían sido milagros de sanación reales. Lo que realmente sucedió, según estas teorías, es que los alienígenas habían hipnotizado previamente a algunas personas para que sus enfermedades se volvieran mentales. Estas personas aparentemente enfermas fueron programadas para responder a las sugerencias de Jesús, resultando en su curación inmediata. Algún tiempo después, Moisés y Elías se aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración. Los entusiastas de los ovnis nos dicen que la mención de una nube brillante, Mateo 17:5, indica que fue una nave espacial la que transportó a Moisés y Elías a esta montaña desde un plano superior de la realidad. Después de que su conversación con Jesús terminó, abordaron la nave y partieron de la montaña. Cuando Jesús ascendió al cielo, también se dice que esto implicó una nave espacial. El texto bíblico afirma, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Hechos 1:9. El vehículo para el ascenso habría sido algún tipo de nave alienígena. Y como ocurre con otras apariciones de naves, las nubes estaban presentes. Algunos han llegado tan lejos como para decir que Jesús fue un participante en un gran experimento sobre la humanidad. ¿Qué pasaría si resulta que los alienígenas son en realidad los dioses de la Biblia? Es decir, seres omnipotentes que estuvieron aquí antes, hicieron su trabajo, se fueron y ahora regresan para poner su sombrero tecnológico en la contienda. Supongamos que estuvieron aquí hace 200 años y luego viajaron a una velocidad cercana a la de la luz para que el tiempo se ralentizara para ellos, mientras continuaba para aquellos que dejaron atrás. Podrían ser los mismos seres que estuvieron aquí en la época de Jesús y dejaron a Jesús u otros líderes religiosos y ahora regresan para verificar cómo les fue a las cosas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Hay otra prueba que sugiere que la morada de Dios no pertenece a la Tierra. Recientemente, científicos de la NASA quedaron atónitos ante las imágenes del telescopio espacial Hubble, que mostraban una ciudad blanca masiva en el espacio. Las imágenes, accidentalmente hechas públicas, revelaron una escena cósmica con torres, cuevas y estructuras que se asemejan a edificios hechos por el hombre, despertando la intriga global. Apodada la Ciudad de Dios, esta luminosa estructura se extendía por miles de millones de kilómetros y aparecía como una metrópolis mítica, emitiendo un brillo etéreo. Análisis posteriores revelaron que la ciudad no estaba inmóvil, sino que se movía con las galaxias, siguiendo las leyes de la teoría del Big Bang. Curiosamente, la Tierra parecía estar alejándose de este centro cósmico. Los hallazgos de la NASA incluían ángeles, seres de un brillante color naranja capturados cerca de la ciudad y dentro de un cúmulo estelar de 3.000 millones de años de antigüedad. ¿Podrá la humanidad conectar verdaderamente con Dios? Los avances de la ciencia moderna podrían algún día llevarnos a territorios inexplorados donde se desvelan los misterios de la existencia y las verdades divinas podrían estar al alcance. Imaginar un futuro donde ángeles y los hijos de Dios nos saludan ya no es solo una fantasía. Quizás conectar con tales reinos divinos sea solo cuestión de tiempo. Tal vez dentro de 400 o 500 años, aunque no podemos predecir cuándo ni cómo, la posibilidad sigue siendo tentadora. Mateo 24, 36 y 44 nos ofrecen un recordatorio sobrio de aquel día y hora. Nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A primera vista, estos versículos parecen enfatizar lo incognoscible del regreso de Jesús. Sin embargo, no sugieren que este conocimiento permanecerá oculto para siempre. Muchos eruditos bíblicos creen que Jesús, ahora glorificado en el cielo, conoce el tiempo señalado de su regreso. La frase "ni el Hijo", pronunciada durante su ministerio terrenal, no excluye la posibilidad de que este conocimiento pueda ser revelado por Dios en un momento futuro. Hechos 1:7 refuerza esta idea. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta fue la respuesta de Jesús cuando sus apóstoles preguntaron sobre la restauración del reino a Israel, enfatizando que tales asuntos están en el dominio de Dios, no en el nuestro. Esto plantea otra pregunta. ¿Se refieren estos pasajes al arrebatamiento, a la segunda venida o a ambos? Si bien el momento del arrebatamiento está envuelto en misterio, la segunda venida está conectada a cronogramas proféticos. Sin embargo, incluso con la profecía del fin de los tiempos, el momento exacto sigue siendo esquivo. Lo que sí sabemos es claro: Dios no ha revelado la fecha del regreso de Jesús, y la Biblia no nos anima a intentar descubrirla. Mateo 24, 36, 44 enseña un principio más amplio. El regreso de Jesús es incognoscible para la humanidad, instándonos a permanecer vigilantes. Como afirma el versículo 42, velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Y el versículo 44 añade, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si la humanidad pudiera precisar el día exacto del regreso de Jesús, la esencia de sus enseñanzas sobre la vigilancia y la preparación se vería socavada. El principio perdura. Nadie puede saber la fecha de su regreso y la historia lo demuestra. Muchos han intentado y han fracasado en predecirlo. Ejemplos notables incluyen a Harold Camping de Family Radio,
quien propuso dos fechas, el 21 de mayo de 2011 y previamente en 1994. Ambas fueron incorrectas. Camping basó su predicción de 2011 en la fecha estimada del Gran Diluvio, 490 a.C., utilizando un día como 1000 años, de 2 Pedro 3:8, y aplicándolo a los 7 días de Génesis 7:4. A pesar de su confianza, sus interpretaciones fueron defectuosas. La lección aquí es atemporal. En lugar de enfocarnos en predecir cuándo regresará Jesús, debemos concentrarnos en vivir con fe, preparación y vigilancia. El misterio del tiempo de Dios nos recuerda nuestra dependencia de Él y la importancia de confiar en su plan divino. La predicción de Harold Camping para el 21 de mayo de 2011 se basó en contar hacia atrás 7000 años desde el año propuesto del Gran Diluvio, 490 a.C., utilizando Génesis 7:11 y el calendario hebreo para llegar al día 17 del segundo mes, que equivaldría al 21 de mayo. Sin embargo, ¿qué tan válido es este método? Primero, Camping pasó por alto la segunda parte de 2 Pedro 3:8, y 1000 años como un día. Este versículo no proporciona una fórmula para calcular el fin del mundo, sino que enfatiza la trascendencia de Dios sobre el tiempo. Segundo, nada en Génesis 7:4 indica que los días mencionados tengan alguna significación más allá de las instrucciones específicas de Dios a Noé. Tercero, el año 490 a.C. para el diluvio es especulativo, sin un claro apoyo bíblico. El método de Camping no solo se aparta de una sólida interpretación bíblica, sino que también se aventura en la conjetura. ¿Podría Jesús haber regresado el 21 de mayo de 2011? Por supuesto, pero solo de la misma manera que podría regresar cualquier otro día. El enfoque de Camping carece de autenticidad bíblica y ha llevado a errores adicionales, ya que él y otros revisaron sus predicciones para justificar fracasos anteriores. La Biblia nos enseña dos principios clave sobre el regreso de Jesús. 1. La Escritura no fomenta los esfuerzos por determinar la fecha de su regreso. 2. No proporciona datos específicos para determinar cuándo ocurrirá. En cambio, Mateo 24, 42, 44 nos recuerda permanecer vigilantes y listos para la inminente venida del Señor. No conocer el día de su regreso debe inspirar a los creyentes a vivir cada momento como si pudiera suceder en cualquier instante. Si Jesús redimió a la humanidad, ¿por qué sigue siendo necesario el juicio en su regreso? Hace 2000 años, Jesús vino como sacrificio por el pecado, completando su obra de redención. Los creyentes a menudo asumen que esto los absuelve por completo y les garantiza la entrada al cielo. Esperan, con los ojos fijos en el cielo, su regreso en las nubes, anticipando ser llevados a su reino. Sin embargo, los desastres se intensifican y muchos no han recibido a Dios como esperaban. Aunque no le ven venir en una nube, el testimonio del relámpago oriental proclama que Jesús ya ha regresado como el Dios Todopoderoso encarnado y ahora está llevando a cabo la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios. Esta obra ha sacudido al mundo religioso, provocando asombro y oposición. Muchos se preguntan por qué es necesario el juicio si la redención ya se ha completado. Les cuesta conciliar sus expectativas con la realidad de la obra actual de Dios. Algunos se aferran a su idea de Jesús regresando en las nubes, negándose a escuchar su voz o reconocer su nueva obra, lo que los deja devastados por los desastres. El juicio de Dios en los últimos días es una continuación de su plan para purificar y salvar a la humanidad. No es una contradicción de su obra anterior, sino un cumplimiento de sus promesas. El Dios Todopoderoso ha levantado un grupo de vencedores incluso mientras los desastres comienzan. Mientras tanto, aquellos en el mundo religioso se quedan llorando, sin entender por qué no fueron arrebatados. ¿Dónde se equivocaron?
¿Rompió Jesús su promesa? ¿O la gente malinterpretó las profecías bíblicas? Muchos malinterpretaron, esperando que Dios apareciera de la manera que ellos imaginaban, en lugar de buscar su voz y acoger su presencia. La Biblia anuncia dos eventos entrelazados: el regreso del Señor y el juicio en los últimos días. Estos eventos no están separados, sino que son parte de una misión divina. Dios ha venido de nuevo en la carne para completar su obra, y aquellos que le busquen y le reconozcan serán parte de su plan eterno. ¿Qué sabemos sobre el juicio final? ¿Qué sucede el día del juicio? En Judas 14:15 se describe una crisis venidera tan terrible como estos terremotos, pero infinitamente más intensa: el juicio del Señor. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó: «He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Permítanme resumir la declaración que hace Judas. Dios se siente atraído por una vida piadosa y repelido por una impía. Pablo nos da la misma verdad en 2 Corintios 2, 15, 16. Dios dice que una hermosa vida cristiana es como un dulce aroma que sube a sus narices. Parafraseando, yo podría decir, una hermosa vida cristiana es como la fragancia de un jugoso filete asándose a la parrilla. ¿Cuál es lo opuesto a ese aroma jugoso a la parrilla? Bueno, lo sé. Julie y yo nos fuimos de vacaciones y volvimos a casa para abrir la puerta del refrigerador. El compresor había fallado al menos 2 semanas antes. El hedor a carne pútrida y en descomposición era abrumador. Tuvimos que atarnos pañuelos para acercarnos a la puerta abierta. Entonces, ¿qué le sucede a los impíos? Aquellos que se niegan a seguirle, actuando egoístamente según sus propios deseos malvados. Judas nos remonta a una profecía hecha por Enoc, quien vivió solo 7 generaciones después de Adán. Esta profecía se hizo unos 900 años antes de que llegara el diluvio universal. 4 veces en este pasaje, Judas cita a Enoc usando la palabra impío. La repite tantas veces que resulta una lectura un tanto incómoda. Sin embargo, no podemos equivocarnos en su significado. Esta fuerte palabra describe un total colapso moral y espiritual. El contraste aquí es entre estas personas impías de antes del diluvio y el propio Enoc. Enoc era un hombre piadoso. Este hombre piadoso fue elegido para pronunciar el juicio profético sobre la gente impía. Enoc aparece en Génesis 5, 21, 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Anduvo pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Observa que Enoc no murió, sino que, como Elías, fue transportado directamente al cielo. Me encanta esta forma de contar la historia, imaginando cómo fue aquel día. Un día, Enoc y Dios salieron a caminar juntos. Caminaron, hablaron y caminaron hasta que Enoc dijo: «Oh, Dios mío, se está haciendo tarde, será mejor que me vaya a casa». Y el Señor le dijo: «Enoc, hemos estado caminando juntos durante tanto tiempo que creo que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes a casa conmigo esta noche?» Así que Enoc se fue a casa con Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios al cielo? Hebreos 11:5 dice: «Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». ¿Se siente atraído nuestro Padre por una vida hermosa y llena de amor? Después de que Enoc engendró a Matusalén, anduvo con Dios. Cuando nació su hijo, a Enoc se le dio la asombrosa revelación de que, cuando este niño muriera, toda criatura viviente sobre la tierra sería destruida por un diluvio universal. Así que nombró a su hijo en consecuencia. Matusalén significa: «Cuando él muera, vendrá».
Mientras Enoc veía crecer a su hijo, cada vez que se pronunciaba este extraño nombre, se repetía la terrible profecía de Dios: cuando él muera, vendrá. La vida de todos los hombres dependía de la vida de este hombre, Matusalén. Según la cronología de Génesis 5, sucedió exactamente como Dios profetizó. Cuando Matusalén murió, el juicio de Dios fue enviado. Las fuentes del abismo se abrieron y las lluvias comenzaron durante los siguientes 40 días, cubriendo toda la tierra y perdonando solo a Noé y a los que estaban en el arca que él construyó. Ahora, déjame enseñarte una lección. ¿Quién fue el hombre más viejo que jamás haya vivido? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969 años. ¿Ves el punto? Esto es evidencia de la gracia de Dios. Dios extendió la vida de Matusalén durante 969 años para proporcionar la máxima oportunidad a la gente de arrepentirse y volverse a Dios. Les dio gracia, lo que no merecían, tiempo para arrepentirse, y, en su misericordia, Dios se abstuvo de darles lo que sí merecían, el juicio. Pero 7 días después de la muerte de Matusalén, el tiempo de gracia y misericordia terminó, y la crisis comenzó. La lluvia empezó a caer. El juicio había llegado. ¿Qué significa el día del juicio en la Biblia? Está ocurriendo de nuevo. 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ahora está extendiendo gracia y misericordia a la humanidad. Pero el juicio vendrá sobre los impíos de nuestro mundo. Ahora hablemos de este juicio venidero. Volvamos a Judas 14:15. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos hombres. He aquí, viene el Señor con miles y miles de sus santos para juzgar a todos, y para condenar a todos los impíos por todos los hechos impíos que han cometido impíamente, y por todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Énfasis añadido. Existen numerosos juicios mencionados en la Biblia que involucran a ángeles caídos, la tierra, las naciones, las ciudades, los cristianos y los no cristianos, y que ocurren en diferentes momentos y lugares. Judas se refiere específicamente aquí a lo que los teólogos conocen como el juicio del gran trono blanco, de Apocalipsis 20:11-15. El apóstol Juan escribe: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es el registro de todas las personas que resolvieron sus asuntos con Dios antes de morir. Las palabras de Juan significan que ningún cristiano será juzgado en el gran trono blanco. Los cristianos resolvieron su caso fuera de la corte con Dios hace mucho tiempo. Pero si tu nombre no está en el libro de la vida, serás juzgado por tu comportamiento en la tierra. Dios mirará los libros de obras de tu vida. Y si alguna vez has hecho una sola cosa mal, serás juzgado como no apto para el cielo y arrojado como castigo al lago de fuego, al infierno. Recuerda esto: cada uno de nosotros ha pecado. Todos nosotros, todos estamos condenados. Merecemos el juicio de Dios, pero a través de su sacrificio, Jesús pagó el precio por todo lo que hemos hecho mal. Y según Juan 5:24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 hermanos fueron convictos de robar ovejas y, de acuerdo con el brutal castigo de la época,
fueron marcados en la frente con las letras L, que significaba ladrón de ovejas. Uno de los hermanos, incapaz de soportar el estigma, intentó huir a una tierra extranjera, pero la gente le preguntaba por las letras en su frente. Vagó de un lugar a otro, lleno de amargura, murió y fue enterrado en una tumba olvidada. Pero el otro hermano, quien se arrepintió de su mala acción, decidió quedarse en casa. Se dijo a sí mismo: no puedo huir del hecho de que robé ovejas. Así que me quedaré aquí hasta que recupere el respeto de mis vecinos y de mí mismo. Con el paso de los años, se ganó una reputación de respetabilidad e integridad. Un día, un extraño en la ciudad vio al anciano con las letras L grabadas en la frente y preguntó a un lugareño qué significaban. Después de pensar un rato, el aldeano dijo: todo sucedió hace mucho tiempo y he olvidado los detalles, pero creo que las letras son una abreviatura de la palabra luminoso o lealtad. Sí, esa es la gracia y la misericordia de Dios, diseñadas para cambiarnos de la impiedad del pecado a personas de honor y belleza ante Dios. Durante mi adolescencia, mi hermana pequeña y yo desarrollamos un sistema ingenioso para navegar la disciplina de nuestros padres. Siempre que me metía en problemas y enfrentaba un castigo, me comunicaba con ella antes de entrar en casa. Ella me encontraba afuera a toda prisa diciendo: «Shh, escucha, mamá y papá saben que estuviste en la fiesta de Juan. No mientas, solo admítelo. Podría reducir tu castigo». Agradecido por la información, le respondía: «Gracias, Dupsy. Recuerda, si las cosas escalan, empieza a llorar por mí como habíamos planeado. Asegúrate de llorar antes de que papá saque la vara y llora fuerte». Las lágrimas de mi hermana, amadas por nuestros padres, a menudo funcionaban como magia, librándome de lo peor. Este arreglo funcionó bien hasta que mi hermana creció y exigió pago por sus lágrimas. En ese momento, nuestra asociación se disolvió. Hoy en día, soy un hombre adulto y ya no necesito tales intervenciones. Sin embargo, como esposo, me encontré empleando una estrategia similar después de discusiones con mi esposa. La mayoría de las veces, no funcionaba. Su respuesta seca, «ok», sin emojis, significaba que no me había librado. Afortunadamente, su amor y perdón prevalecían y generalmente nos reconciliábamos en 1 o 2 días. Hablando de chequeos, ¿sabías que existe un sistema de chequeo espiritual para evaluar tu posición ante Dios? El libro de Primera de Juan ofrece una forma de discernir si tu fe es auténtica o superficial, como una semilla sin raíz que se marchita fácilmente. Juan escribe: «Os he escrito esto a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna».